Ok, entonces hagamos un recuento de lo que hemos avanzado hasta el momento. ¿Ya? Nosotros alcanzamos a tener solo la primera clase, ¿cierto? Es la clase de redes asistenciales, ¿ya? Eh, Esa clase, ese video también se encuentra subido en Moodle. Me confirman si es que tengo que enviárselas al correo también, si es que eso está pendiente para poder hacerlo hoy día, eso me lo confirman. Pero en términos generales, nosotros no vamos a volver a pasar ese contenido. El contenido ya está pasado, ahora es importante que ustedes puedan volver a escuchar esa clase, ¿ya? Porque cada una de las clases que vienen a continuación, el paraguas va a ser esa clase inicial, ¿ya? La importancia de las redes asistenciales, porque en definitiva después, cuando estén en las pruebas, por ejemplo, o en las situaciones que vamos a ir analizando, vamos a aparecer que ya va a estar nombrado el lugar institucional donde se encuentra. Entonces, los objetivos van a ir de acuerdo al lugar. No es lo mismo trabajar con una persona con un accidente vascular en una UCI, en un UTAC, en una UTI o, por ejemplo, en un CCR o en domicilio, ¿ya? Entonces, eso va a ser súper importante que también lo tengamos en consideración. Nosotros ya estamos en el día de hoy, lunes 6 de diciembre, y este lunes 6 de diciembre lo que nos menciona es que tenemos que hablar sobre las consideraciones generales de las lesiones adquiridas del sistema nervioso central y cuáles son las consideraciones del diseño del proceso interventivo, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Tuvimos que cortar contenidos, ¿ya? Y eso también es súper importante que nos queden claros porque de alguna manera eso nos permite poder bajar un poco la ansiedad, ¿eh? Porque mientras yo estaba organizando, mientras se pasaba cada semana de paro, más la ansiedad crecía de cómo voy a hacer, organizar todo esto por la cantidad de contenido, ¿cierto? El espacio de diálogos que nos faltan. Entonces, desde esa base, preferimos directamente soltar y decir, ¿sabes qué? Van a haber cosas que no vamos a pasar, ¿ya? Pero lo que vamos a pasar, lo vamos a pasar bien y de manera profunda, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a pasar? Las cosas que más ustedes se van a encontrar en sus prácticas o en el escenario de lo que se entiende por salud física, ¿ya? En ese sentido, entonces, por ejemplo, vamos a revisar solo lo que es el accidente vascular, no vamos a revisar el traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Como categoría médica. Entonces, la clase de hoy va a ser sistema nervioso central, esa va a ser una clase sincrónica. La próxima clase, el lunes 13 de diciembre, es neurodegenerativo, pero específicamente para Parkinson. Y ahí lo que vamos a hacer va a ser una clase sincrónica, ¿ya? 2 cápsulas de 30 minutos y luego les voy a dejar un espacio, les voy a mandar una situación de salud en la que ustedes tienen que empezar a desarrollar objetivos y van a tener media hora resguardada. Ustedes definen qué momento las realizan para que puedan hacer estas situaciones, ¿ya? La evaluación número 1 correspondería a 3 clases más y esa evaluación número 1 es asincrónica. La unidad que va a entrar va a ser la unidad 1, que sería redes asistenciales, la unidad 2, que correspondería a acompañamiento en lesión del sistema nervioso adquirido y neurodegenerativo, ¿ya? Eso va a ser el lunes 20 de diciembre. La evaluación va a conllevar un 15% de abordaje. ¿Y cuál va a ser la metodología? Ustedes yo les voy a mandar situaciones de salud, ya como las de TAS, exactamente las mismas, y ustedes se van a juntar en tríos para que ya vayan pensando en cuáles van a ser su grupo, y tienen que desarrollar objetivos generales, objetivos específicos, actividades y técnica, ¿ya? Por si acaso vamos a revisar cada una de esas formas en la clase de hoy día y también en la próxima clase, ¿ya? Luego ya pasamos al lunes 27 de diciembre, esa semana era la semana del receso, que de acuerdo a la información oficial, ya esa semana de receso no va, afortunadamente nos sirve para poder ingresar un contenido más, y tenemos el lunes 27 de diciembre, después de la prueba entonces, todo lo relacionado con lo reumatológico, es decir, cómo es el acompañamiento que hacemos desde terapia ocupacional en personas con artritis y artrosis. Luego la unidad número 5 estaría asociada principalmente a generalidades y complicaciones principales en la unidad de paciente crítico, y es decir, cómo es el abordaje y el acompañamiento de TO en UCI y en UTI principalmente, también sincrónica.
Y la unidad número 6 sería TEO en personas con lesiones traumatológicas, y ahí va a acompañarnos en esa clase el lunes 10 de enero el equipo de Proceso de Salud y Enfermedad, la profe Angie y el profe Fabri, que nos van a venir a acompañar y hacer ese contenido específico. Y ya el lunes 17 de enero correspondería a la evaluación número 2, que correspondería a la unidad 456, en la misma dinámica que la evaluación número 1. Es decir, les voy a pasar situaciones de salud y ustedes tienen que desarrollarlas en conjunto con su grupo, ¿ya? Con objetivos generales, específicos, actividades y técnicas. Para ya el lunes 24 de enero tener las notas en sistema, ¿ya? Así que, si hacemos un resumen más general, hasta el momento, contando la clase de hoy, nos quedan 7 clases al parecer. Sería la lunes del 6 de enero, 13 de diciembre, 20 de diciembre, 27 de diciembre, 3 de enero, 10 de enero y lunes 17 de enero. Nos quedan 7 clases. De estas 7 clases, 2 son evaluaciones y 5 son clases de contenido. Y de estas 5 clases que son de contenido, solo una es asincrónica, ¿ya? Quise propiciar el escenario en el que podamos encontrarnos sincrónicamente más que asincrónicamente, debido a la cantidad poquititas de clases que vamos a tener, y quizás de esa manera podemos hacer un espacio de conversa un poquito más profundo, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, alguna duda respecto al cronograma? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, por mi parte sí. ¿Sí? Si no, caen para siempre y se hace oficial. Y ahí yo lo mando al correo. Profesor, Jorge, te escucho. no entendí bien. La próxima semana es la sincrónica, pero el espacio de diálogo no entendí muy bien. 2 cápsulas de 30 minutos, hasta Sí. ahí. La próxima semana, todas las clases que nos quedan, solo una es asincrónica. Y esa sería la próxima semana, el lunes 13 de diciembre, y yo voy a enviar 2 cápsulas referente al tema neurodegenerativo, y en esas 2 cápsulas van a completar 1 hora. Y luego la media hora, le voy a dejar un tiempo resguardado, y yo les voy a subir una situación de salud. Y esa situación de salud ustedes tienen que en esa media hora empezar a desarrollar objetivos para que la clase siguiente podamos nosotros resolverla en algún espacio. Ya, ¿Ya? gracias. Sí. Entonces, si es que no hay más todavía preguntas en relación al programa, vámonos directamente a la clase. Ya, vámonos a lo que nos convoca hoy día. Tenemos que reforzar lo siguiente. La clase de hoy es referente a lesiones del sistema nervioso, lesiones adquiridas del sistema nervioso central, ¿ya? Lo que vamos nosotros a entender ahora, voy a hacer un paraguas general, ¿ya? De las cosas elementales que tienen que ustedes manejar del accidente cerebrovascular, ¿ya? Esto es una especie de recordatorio, porque si yo les pregunto, y en ese sentido que me respondan con bastante sinceridad para ver qué tan profundo abordo este contenido desde lo teórico. Si yo les digo accidente cerebrovascular, o le digo lesión cerebral adquirida, lesión central del sistema nervioso central, lesión adquirida del sistema nervioso central, ustedes ya lo tienen súper adquirido, saben lo que es, sienten la sensación de que al menos escuchando esos contenidos, lo que ustedes saben le da la posibilidad de poder desarrollar objetivos, o creen que es importante al menos darle una vuelta teórica a los elementos principales. Por eso es súper importante que me mencionen, porque si nadie me dice nada, no hago lo teórico y paso directamente a lo que nos convoca la asignatura. Así que necesito ahí si puedan.
Profe, escribieron en el chat. Ya, ahí estoy viendo el chat, muchas gracias. Ya. Ya, pues entonces vamos a darle un repaso general a los elementos principales de lo que es el accidente cerebrovascular y luego vamos a desarrollar un cuestionario muy breve para que nos recordemos, ¿ya? Voy a comenzar. Van a ser exactamente 20 minutos de este repaso, ¿ya? Voy a compartir. Ya, entonces ahora acabo de compartir un PPT. Ya, este es el PPT, este es el mismo PPT creo que yo les pasé en PSE en tercero el año pasado. O creo que ahí se los hizo la Angie, si es que no, yo puedo enviarle esta clase igual para que puedan ustedes tenerla como una base ya respecto a lo que es el accidente cerebrovascular, ¿ya? Comienzo con el contenido. La clase de hoy entonces nos convoca al contenido de terapia ocupacional en acompañamiento de personas con lesiones adquiridas del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de lesiones adquiridas del sistema nervioso central, estamos hablando de aquellas enfermedades que son producto de una causa no neurodegenerativa, sino que hay un daño directo en un momento específico de la historia de vida de la persona y que genera consecuencias. Por eso es una lesión adquirida. Cuando nosotros hablamos de lesión adquirida, estamos hablando principalmente de 3 diagnósticos o categorías médicas, ¿ya? La primera categoría médica que está englobada por este concepto de lesión adquirida del sistema nervioso central es el accidente cerebrovascular. Su segundo integrante de esta lesión adquirida del sistema nervioso central es el traumatismo encefalocraniano. Y el tercer día categoría médica es la lesión medular o traumatismo raquimedular, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos las lesiones adquiridas del sistema nervioso central, que es un grupo de categorizaciones médicas en las que se caracteriza porque hay una lesión del sistema nervioso central específicamente. No hay un daño del sistema nervioso periférico, hay un daño específicamente del sistema nervioso central que se da por una razón específica en un momento específico, a diferencia de una lesión neurodegenerativa del sistema nervioso central, en el que en ese conjunto de categorías médicas se caracteriza porque la enfermedad, la categoría médica, presenta una alteración neurodegenerativa progresiva crónica que va avanzando en el tiempo. Ejemplo, Parkinson, ejemplo, esclerosis múltiple, ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, ejemplo, Huntington, ejemplo, demencias, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia cuando hablamos de lesiones adquiridas del sistema nervioso central y cuando hablamos de lesiones neurodegenerativas del sistema nervioso central. ¿Y qué vamos a considerar como sistema nervioso central? Esto es materia de primer año, pero es siempre importante volver a traerla. El sistema nervioso central es todo aquello que está abarcado desde todo lo respectivo a la médula espinal, ¿ya? Si vamos subiendo hacia arriba, nos vamos para ver a tronco encefálico, ¿cierto? Cerebelo, todos los elementos subcorticales y la corteza cerebral propiamente tal, ¿ya? Todos esos elementos son los que constituyen el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico lo constituyen los nervios que se encuentran en los brazos, en las piernas, ¿ya? Eso no corresponde al sistema nervioso central. Eso quiere decir, si yo voy y me paso una sierra porque estoy trabajando en mi mano, yo no tendría una lesión del sistema nervioso central, yo tengo una lesión del sistema nervioso periférico, ¿ya? En tanto, la lesión del sistema nervioso, adquirida del sistema nervioso central, habíamos mencionado que teníamos 3: accidente vascular, traumatismo raquimedular y traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? De esas 3, ¿cuál nosotros vamos a abordar? El accidente cerebrovascular, ¿ya? Y en ese sentido, el accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte en Chile de personas sobre 40 años, ¿ya? Esa es una de las razones principales por la que he tomado la decisión de, como tenemos que priorizar contenido, este sea un contenido que sea priorizado, ¿ya?
En ese sentido, entonces, tenemos que siempre recordar que existe la guía clínica del accidente cerebrovascular isquémico para personas sobre 15 años, esta garantía explícita de salud, que es una guía clínica realizada en el 2013 y que hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación, ¿ya? Por si acaso voy a ir, lo que yo vaya hablando es específicamente lo que va a ir apareciendo en cada una de las diapositivas, ¿ya? Como está a modo de recordatorio, voy dando los tips principales. Primero, ¿qué es lo que es el accidente vascular? ¿Ya? El accidente cerebrovascular presenta además diferentes sinónimos, que también es súper importante que ustedes los tengan en consideración. Cuando hablamos de ACV, estamos hablando de accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los otros sinónimos que ustedes pueden encontrar? Ictus, ICTUS, también pueden encontrar en sus siglas en inglés, stroke, S-T-R-O-K-E, stroke se escribe. También podemos encontrar otro sinónimo como injuria cerebral, ¿ya? Y creo que no se me queda ninguno más, o en general esos son los más utilizados. Entonces tenemos ACV, stroke, ictus, injuria cerebral o infarto cerebral, ¿ya? ¿Cómo se define el accidente vascular? El accidente cerebrovascular es un signo clínico de trastorno focal en el funcionamiento cerebral de rápida aparición, con un supuesto origen vascular y una duración superior a 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? En palabras simples, un accidente cerebrovascular es, súper concretamente, una de las arterias que están irrigando las diferentes partes corticales y subcorticales del encéfalo, que sería la corteza cerebral, ganglios de la base, tálamo, cerebelo, tronco encefálico, ¿ya? Putamen, diferentes zonas corticales y subcorticales. La arteria que lleva sangre a esa zona, por alguna razón se obstruye o por alguna razón explota. Cuando hablamos de obstrucción, estamos hablando de un accidente cerebrovascular isquémico, que por alguna razón, pueden ser razones variadas, la arteria se tapa con un trombo o un coágulo y eso genera que en definitiva no pueda llegar sangre al lugar donde corresponde esa arteria, ¿ya? En términos simples, como que si tuviésemos el lavaplatos de la cocina y resulta que una de las cañerías se tapó y quiero abrir el agua, pero resulta que no sale agua, producto de que hay un elemento que está obstruyendo el paso del agua en alguna de las cañerías, ¿ya? Eso estaríamos hablando de un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Y a diferencia de el accidente cerebrovascular hemorrágico, en el que la arteria se revienta por alguna razón, ¿ya? Es muy importante considerar que, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, algunas personas cuando dicen que presentan pequeñas infartos cerebrales, pero que no generaron ninguna consecuencia. Y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo un infarto cerebral no va a tener ninguna repercusión? Eso ocurre cuando la problemática vascular no supera las 24 horas y resulta que hubo por un momento específico la obstrucción de esa arteria, pero pero se disolvió antes de las 24 horas. Por lo tanto, si se resuelve antes de las 24 horas, nosotros estamos hablando de un accidente isquémico transitorio. Transitorio. No puede haber un accidente hemorrágico transitorio, porque si se explota la arteria, ya no hay nada más que hacer. No existe el transitorio, no es que se regenere el vaso de manera autónoma y con eso ya se previene esta hemorragia. No. Si tengo un accidente vascular isquémico, puede ocurrir que dentro de las 24 horas se resuelva, y si se resuelve dentro de las 24 horas, ¿eso qué quiere decir? Que la persona va a tener quizás una pérdida leve de la fuerza de una extremidad, puede que una de las comisuras labiales se caiga. Eso si dura menos de 24 horas, entonces estaríamos hablando de un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Voy a ir avanzando entonces la diapositiva. Importante ahora que existen factores de riesgo modificables
y factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables que existen para generar un espacio más asociado al accidente vascular? Sería la edad. Personas sobre 65 años tienen un mayor riesgo de tener un accidente vascular. Y eso no es modificable porque no puedo modificar mi edad. El sexo. Los hombres tienen más accidentes vasculares que las mujeres, ¿ya? La raza también exactamente lo mismo. Y respecto a factores genéticos, son elementos que no podemos modificar y son efectivamente un riesgo importante para el accidente vascular. ¿Y cuáles son los riesgos modificables? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, drogas, los anticonceptivos vía orales, la dieta y algunas enfermedades cardiópatas que son completamente modificables, ¿ya? De todas estas, las modificables que acabo de nombrar, ¿cuál es la que más genera un espacio para que se propicie un accidente vascular? En la hipertensión arterial, ¿ya? O sea que si una persona tiene hipertensión arterial y no se la regula, lo más probable es que tenga un accidente cerebrovascular. Ahora, si a eso le suman que tiene diabetes y no se la cuida, que tiene obesidad o que además presenta tabaquismo constante de altas cantidades, y si es mujer y toma por mucho tiempo pastillas anticonceptivas, hay un riesgo bastante importante para poder desarrollar un accidente vascular. En resumen, el accidente cerebrovascular es un trastorno focal en el que deja de llegarle sangre a los elementos corticales y subcorticales del sistema nervioso central. Puede darse isquémico o hemorrágico, ¿ya? Cuando hablamos del isquémico y el hemorrágico, estamos hablando directamente que hay una lesión directa sobre una arteria y que en ese sentido hay un trombo. El trombo es lo mismo que un coágulo, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un accidente isquémico, estamos hablando que un trombo interfiere en la circulación sanguínea a nivel cerebral, obstruyendo una arteria. Cuando hablamos de un accidente vascular hemorrágico, lo que estamos hablando principalmente es que tenemos un accidente vascular en el que la arteria, por alguna razón, se revienta y en definitiva presenta una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos muchos elementos que van a fundamentar qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Tenemos diferentes tipos de accidentes vasculares isquémicos, ¿ya? Subdivisiones. Eso en pregrado nos sirve al menos reconocerlas, pero cuando quien esté ya trabajando, sin duda que le va a servir mucho saber, por ejemplo, qué tipo de accidente cerebrovascular hubo, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular, también uno puede ir viendo la recuperación y el pronóstico, ¿ya? Voy avanzando. ¿Alguna duda respecto a lo que he hablado ahora? ¿Hay alguien que quiera que repita alguna información nuevamente de la que acabo de nombrar? ¿Cuál tiene el peor pronóstico? Va a depender de cómo entendemos el peor pronóstico, Nico, porque mira, tenemos lo siguiente. Cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico, la probabilidad de muerte es altísima. Pero si la persona llega a sobrevivir, vamos a encontrar que la persona va a tener menos nivel de dependencia, es decir, va a tener un nivel de funcionalidad mayor. Si tenemos una persona con accidente cerebrovascular isquémico, la probabilidad de sobrevida es mayor, pero la probabilidad de mayor dependencia también es mayor. Entonces, en resumen, tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, la persona lo más probable es que sobreviva, pero lo más probable es que quede con mayor dependencia. Tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, y este accidente cerebrovascular hemorrágico, la probabilidad de sobrevida es menor, pero si sobrevive, la probabilidad de funcionalidad va a ser mayor. ¿Ya? ¿Queda clarito ahí, Nico?
Súper. Muchas gracias, Eli, por responder. Entonces tenemos, ya, vamos ahora haciendo la bajada más específica. Cuando hay un accidente cerebral, vamos, lo voy a hacer súper concreto. La sangre deja de llegar al lugar del cerebro, por eso es muy importante que uno tenga en consideración que las arterias que están en el cerebro forman una ruta, y esta ruta se llama polígono de Willis, y el polígono de Willis son el conjunto de arterias que se van a encargar de irrigar los diferentes elementos corticales y subcorticales del sistema nervioso central. Imagínense que una red de tuberías que van a llevar la sangre al cerebro y a los elementos corticales y subcorticales. Ahora, cuando una de esas arterias se tapa, ¿cuál va a ser la lesión que nosotros vamos a encontrar? Esa lesión que nosotros vamos a encontrar va a depender de la arteria que llevaba sangre a ese lugar específico. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal izquierdo-derecho, tenemos el lóbulo parietal izquierdo-derecho, tenemos el lóbulo temporal izquierdo-derecho y tenemos el lóbulo occipital izquierdo-derecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tengo una arteria que va llevando sangre hacia el lóbulo frontal, y si esa arteria se tapa, ¿yo qué voy a encontrar? Con una clínica asociada a lo que hace funcionar el lóbulo frontal. Si tengo la arteria que justo que se tapó, que va llevando sangre al lóbulo parietal, lo que ocurre ahí en definitiva es que ¿cuál va a ser la clínica que yo voy a encontrar? Va a ser una clínica asociada a las funciones que controlaba el lóbulo parietal. Y así lo mismo con si el accidente cerebrovascular es subcortical, es cerebeloso, o es de tronco encefálico, o es temporal, o si la arteria que se ocluyó fue más hacia el frontal. Entonces, por eso es súper importante que ustedes conozcan las funciones generales de cada uno de los hitos neuroanatómicos. Es decir, por ejemplo, el lóbulo frontal. ¿Cuáles son las funciones principales que tiene el lóbulo frontal? Yo puedo ya ir mencionando. Mira, el lóbulo frontal entonces tiene la área motora, la área premotora y la área complementaria, que en definitiva son los lugares anatómicos donde salen las vías que van a generar el control del cuerpo motor, principalmente, asociado también con otras áreas, pero principalmente. Tenemos, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que también se encuentra en las funciones ejecutivas. Entonces, cuando tengo una persona con un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral que irriga el lóbulo frontal, voy a encontrar con una clínica asociada a una disejecución, una alteración de la función ejecutiva. ¿Ya? Podríamos encontrar también que en el lóbulo frontal tenemos la capacidad expresiva, es decir, la capacidad de poder nominar objetos y de decirlos por el nombre que les corresponde. ¿Qué pasa si tengo una oclusión a un accidente vascular isquémico o hemorrágico en la arteria cerebral anterior? Podría encontrarme con una afasia de Broca, que es una afasia expresiva. A diferencia, por ejemplo, si tengo un accidente vascular que se da en el lóbulo temporal, que ahí sería una afasia comprensiva, que ahí en este caso la persona no pierde la posibilidad de entender la información verbal, ¿ya? O por ejemplo, si tengo un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral que irriga el occipital está todos los elementos asociados al control de la visión, del campo visual, de la profundidad visual. Entonces, lo más probable es que tenga una persona que pueda encontrarme con alguna hemianopsia, que es la pérdida parcial de un campo, de un hemicampo del campo visual, ¿ya? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos en consideración que el lugar donde ocurrió la oclusión o el lugar donde ocurrió la hemorragia es el que nos está diciendo con qué nos podemos llegar a encontrar. Yo siempre cuando atiendo a una persona con un accidente vascular, pido los exámenes médicos y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Va a pedir la resonancia nuclear magnética funcional y en ese examen lo que nos va a decir es, oye, la arteria que se afectó fue esta y estas fueron las zonas neuroanatómicas principales que se vieron afectadas por la oclusión de esta arteria. Mira, fue la parte más anterior del lóbulo frontal. No, mira, fue la parte más posterior, medial, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando deja de ocurrir irrigación a ese lugar anatómico del sistema nervioso central, hay una muerte neuronal. Se mueren las neuronas y se mueren las glías. ¿Qué es lo que es la glía? Es un tipo de soporte, podríamos decir, la neuroglia
es un tipo de soporte esencial para la neurona. La neurona no es nada sin la glía. Entonces, en definitiva, si le deja de llegar sangre a una zona específica del cerebro, comienza a disminuir el aporte de oxígeno y comienza a disminuir el aporte de glucosa. Si hay una disminución de oxígeno y de glucosa, la célula cerebral, que sería la neurona con la glía, generan se mueren directamente, ¿ya? Por falta de oxígeno y por falta de glucosa. Por lo tanto, al haber una muerte neuronal, deja de haber sinapsis. Y si en ese lugar específico del cerebro o del lugar encefálico que sea, deja de haber activación sináptica, se va a perder la función que ahí se producía. Por ejemplo, si tengo el lóbulo frontal y tengo una lesión, una isquemia en la arteria cerebral anterior, me están diciendo que en lo concreto, la zona del lóbulo frontal le dejó llegar sangre, por lo tanto a esa zona del lóbulo frontal ya no presenta la función que en este caso era el control de la extremidad superior. Por lo tanto, ahora la persona no mueve el brazo ni la mano y no tiene capacidad de hacer fuerza prensora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que no es necesario que sepan de memoria, ¿ya? Pero cuando tengan ustedes las situaciones que yo les vaya a dar en la prueba, yo les voy a mencionar la arteria cerebral media. Yo les voy a decir la arteria. Y ustedes van a tener la posibilidad de buscar en Google o buscar la materia que se les ha pasado. Oye, ¿qué? La arteria cerebral media, ¿a dónde irriga? Ah, ya, irriga el lóbulo parietal y frontal. Ah, y el lóbulo parietal y frontal, ¿cuáles son las funciones? Ah, ya, estas son las funciones del lóbulo frontal y parietal. Por lo tanto, yo podría sospechar, yo podría hipotetizar que estas van a ser las complicaciones que va a tener esta persona, por lo tanto, esta va a ser mi plan de tratamiento, ¿ya? Eso en términos generales. Entonces, el programa de rehabilitación en sí va a estar dividido en fases, por eso no es lo mismo atender a una persona con accidente cerebrovascular en una UCI neurológica, en una UTI neurológica o en una unidad de tratamiento del accidente vascular, la UTAC, ¿ya? O en un CCR, en un CESFAM o directamente en domicilio, ¿ya? En general, se habla de que la rehabilitación da la posibilidad de reactivar, igual les voy a mencionar las bases simplemente ahora de la neurorehabilitación, ¿ya? Las bases principales que nos permiten poder fundamentar la rehabilitación sería, por un lado, ¿por qué es importante que un terapeuta ocupacional se encuentre en la urgencia? Yo hago evaluaciones de personas con accidente vascular en el momento que llegan a la urgencia, o sea, dentro de las primeras 3 horas, puede ya estar siendo evaluado por un terapeuta ocupacional, ¿ya? La fundamentación son 2 elementos. Primero, la plasticidad estructural y por otro lado, la plasticidad funcional, ¿ya? La plasticidad estructural se define que en definitiva es la capacidad del cerebro para cambiar realmente su estructura física como resultado del aprendizaje, ¿ya? Plasticidad por crecimiento, es decir, si yo no toco un instrumento y empiezo a tocar el instrumento y los elementos que coordinan para tocar el instrumento van a desarrollar que a nivel central tengo un aumento del tamaño efectivamente de las zonas que yo estoy estimulando, ¿ya? Y eso se da, ¿por qué? Porque si yo hago actividades y aprendo constantemente, se van regenerando neuronas, se van regenerando sinapsis y se van creando nuevos caminos sinápticos. Por otro lado, tenemos la plasticidad funcional o sináptica, que se refiere a la capacidad del cerebro para desplazar las funciones de un área dañada del cerebro a otras no dañadas, ¿ya? Entonces tenemos esa posibilidad de compensación sináptica. La persona lo logra mover la mano después del accidente vascular, pero resulta que si hacemos un tratamiento de neuro específico, quizás pueda llegar a moverla si es que activamos otras zonas del cerebro, ¿ya? O a nivel subcortical. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de qué es lo que tenemos que tratar en términos generales, en las dimensiones que debemos evaluar en una persona con accidente vascular. Tenemos que evaluar lo motor, tenemos que evaluar lo cognitivo, tenemos que evaluar lo emocional, tenemos que evaluar lo sensitivo, lo visual y el lenguaje y la comunicación. Esas dimensiones son las que dividen o que priorizan la evaluación, la Asociación Americana de el accidente cerebrovascular, ¿ya? Claramente, esto es una guía que nos permite a nosotros poder ordenar un poquito la información, pero sin duda que todas estas dimensiones tienen que ser situadas, contextualizadas
históricamente por la persona que se encuentra con esta problemática de salud, ¿ya? Lo social, lo institucional, ¿ya? Que en esta clase no voy a caer en hablar directamente en eso, en lo profundo de toda la reflexión política social, porque eso lo tengo más que claro que ustedes lo tienen, pero muy bien construido y desconstruido también. Por lo tanto, no voy a utilizar ese espacio, lo menciono súper específicamente para que no vayan a pensar de que estoy hablando de esto de una manera reduccionista, sino más bien lo estoy hablando de esta manera para poder organizar un poquito su aprendizaje, considerando que tenemos poquitas clases, entonces tengo que ir directamente a la arteria, como aprovechando la clase que estamos hablando, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta del accidente cerebrovascular? ¿Algo que quieran que mencione nuevamente? ¿Queda clarito? Sí, profe, quedó claro. Ya. Voy a ir entonces ahora voy a compartirles con ustedes ahora. Ahora necesito que prendan sus micrófonos, porque yo voy a ir anotando. Vamos a hacer un resumen rápido. Tengo ahora, acabo de abrir un documento en Word con una cierta cantidad de preguntas. Esas preguntas son relacionadas con la materia que es necesaria que ustedes sepan para poder hacer al menos un diseño interventivo, ¿ya? Entonces, voy mencionando algunas consultas. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? ¿Cómo lo podríamos definir? No necesariamente que busquen lenguaje técnico, lenguaje fácil, para que les quede rápido esta información, ¿ya? Porque la definición está en los libros, está en muchas formas. Entonces, ¿cómo lo definimos rápidamente? De acuerdo a lo que hemos entendido. Pueden decirme palabras, yo las junto y hacemos una definición rápida. Hay una obstrucción, ¿Ya? ¿Obstrucción de qué, Jorge? de una arteria que irriga las partes del cerebro. Ya, entonces, en términos generales podríamos decir que el accidente cerebrovascular es la obstrucción del flujo sanguíneo. Lo mismo que tú estás diciendo lo estoy poniendo en este lenguaje. Entonces, el accidente vascular es una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel cortical y subcortical. Puede ser isquémico o hemorrágico. Exacto. Si tú dices cerebro, Jorge, no está mal, pero lo que quedas corto, porque lo cortical es la corteza, pero todo abajo también es parte del sistema nervioso central. Entonces, siempre, cuando tú hables de cerebro, acuérdate, corteza y subcortical. Ya. Y con eso está nombrando todo, ¿ya? Entonces, obstrucción del flujo sanguíneo a nivel cortical y subcortical. Y como mencionaste, existen dos tipos. ¿Cuáles son los que existen? Isquémico y... Existen dos tipos, isquémico y hemorrágico. Si no supera las 24 horas es temporal. Claro, ese es otro tema también. Vamos a ir anotando algunos puntos bien... el cuadro clínico, el cuadro focal de lesión, debe superar las 24 horas de evolución. Si es que no la supera, se llama... Transitorio. Transitorio. accidente isquémico transitorio, AIT. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el accidente vascular? Es la obstrucción del flujo sanguíneo a nivel cortical y subcortical. Existen dos tipos, isquémico hemorrágico. El isquémico va a ser por un trombo, que no se le olvide. ¿Qué es lo que es un trombo? El sinónimo de un coágulo. Y ese coágulo puede venir desde la pierna hacia el cerebro, puede venir desde el corazón o se puede formar directamente arriba a nivel cortical o subcortical. Y el hemorrágico, que sería entonces una rotura de las paredes de la arteria.
Consulta, ¿cuál deja lo más probable? ¿Qué tipo de accidente vascular mata más? Hemorrágico, Hemorrágico. ¿Pero cuál deja con mejor nivel de funcionalidad? el mismo. El hemorrágico. ¿Ya? Que eso no se lo olvide nunca. ¿Ya? Porque en la práctica se dan cuenta que es así la cuestión. Al principio cuesta agarrar un poco esta materia, colegas, porque de partida... Profe, dígame. sí, tengo una pregunta, no sé si me ha apagado, pero ¿solo se puede producir a nivel arterial, no venoso, o se puede producir en ambas vías? No, lo que pasa es que la vena, la arteria es la que lleva sangre hacia al encéfalo. Las venas son las que sacan. Sí, claro, pero igual sacando, igual puede haber se pueden taponear y romperse, Claro, ¿no? pero como sacan sangre, la sangre que está en la vena no va hacia el cerebro, va para otro lado. Ah, Entonces, ya. y si va para otro lado, puede generar una problemática en En el otra órgano, parte. en otra parte Ah, del ya, órgano, pero no sé, pues si se te tapa la ya, arteria ya. que irriga el hígado, no te va a dar un accidente cerebrovascular, te puede dar una hemorragia interna. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? Los factores de riesgo que tenemos para el accidente vascular. Si nos mencionamos los modificables, ¿se está viendo lo que estoy escribiendo? No, profe. Se No, ve el profe. PPT, el otro. Ya voy a volver a compartir. Pero en todo caso, lo que estoy hablando es lo que estoy escribiendo en el PPT para que yo se lo voy a mandar para que lo tengan como insumo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de... ¿Ahora sí? Sí, Ya. Los factores de riesgo, entonces, tenemos los modificables. Díganme 3 modificables. Hipertensión, Ya. ¿Cuál más? tabaquismo, Diabetes. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo. Ya, ahí tenemos 3. No modificables. Edad, Edad. sexo. Ya. genético. Genético. Vamos. Existen tipos de ACV, eso ya le respondimos, que teníamos el isquémico y el hemorrágico. ¿Cuáles son los pronósticos de rehabilitación de una persona con ACV? Es exactamente lo mismo. ¿De qué va a depender la recuperación de una persona? Primero, del contexto sociohistórico. Le aseguro que una persona que viva en una comuna con el peor nivel socioeconómico económico de las comunas en Chile y tiene un accidente vascular hay otra persona con accidente vascular en la comuna con mayor nivel socioeconómico en Chile y la recuperación va a ser distinta. Por eso el contexto número 1 siempre es lo sociohistórico, lo sociopolítico histórico, ¿ya? Que no vamos a entrar ahí en eso porque lo que más tienen ustedes esa posibilidad de hacer esa reflexión, incluso hasta mejor que yo, ¿ya? Van 4 años haciendo pura reflexión epistemológica y en ese sentido ese espacio ya está bastante desarrollado. Otro elemento importantísimo, ¿cuál es el pronóstico de rehabilitación de una persona con accidente vascular? El lugar anatómico de la lesión. ¿Qué pasa si me da un accidente vascular en el tronco encefálico? Lo más probable es que ahí quede con un estado de coma vegetativo, porque en el tronco se regula los estados de alerta y vigilia, ¿ya? No va a ser lo mismo que si tengo quizás el ACV en la arteria cerebral anterior y se me ocluye la arteria y deja de llegar sangre al lóbulo frontal. En definitiva, ahí lo que me va a ocurrir, no tengo la pérdida de la vigilia, puedo mantener los niveles de conciencia, pero no me voy a mover, ¿ya? Y claramente eso va a conllevar otro tipo también de elementos. El territorio, o sea, la superficie, el área de superficie de la lesión. Indistinto que tenga una lesión de 5 centímetros a de 2 milímetros, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? profesor. Dígame. Yo tengo algo que lo estoy viviendo bien en este momento. ¿Ya? Conozco una persona que no le diagnosticaron una ACV, pero tiene todos estos síntomas. Tiene del lado derecho caída de párpado,
El labio tampoco, yo no lo veo, pero me lo contaron, no lo puede mover el lado derecho, no puede hacer, inflar los cachetes, digamos, el lado derecho tampoco lo puede inflar, y el brazo derecho no lo mueve al igual que el izquierdo. Si esa es la escala de Cincinnati, Jorge. Y la escala de Cincinnati es la escala que te permite poder identificar cuando hay un accidente vascular. Y tiene principalmente dos de esos elementos. La caída de la comisura labial, como tú lo acabas de mencionar, y la disminución de la movilidad en el espacio de una de las dos extremidades. Y eso lo ha mantenido en el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo tú sabes Lleva unos 15 días. Ya, existen casos en que la persona ha pasado de que la persona lleva con un accidente vascular 6, 7, hasta 15 días y resulta que ya cuando ya el brazo no se mueve y cuando en definitiva él ya no habla absolutamente nada. Puede estar relacionado con una clínica de accidente vascular, Jorge, lo que tú me mencionas. Pero esa persona ya se fue a ver. Es que es el tema, por eso se lo quise mencionar, porque usted dijo, caso histórico, profesor, se fue a una emergencia, solamente la cuidadora me dijo que ningún examen en menos de una hora está acá. Claro, porque si hubiera estado viviendo a lo mejor en Vitacura, Las Condes, lo internan, le hacen exámenes, pero exámenes no le han hecho ninguno. Me parece bastante llamativo, Jorge, y un poco extraño también que no hayan tomado ningún examen, porque lo que tú me dices es la escala específica y eso al tiro hay que hacer un examen a nivel cerebral para ver si es que el flujo se encuentra bien. Es que eso por ejemplo, yo le recomendé, por último, yo no tengo la capacidad de recomendar ni de diagnosticar, pero sí con lo que usted acaba de decir, y yo le cuento estos signos y síntomas, ya es una CV para mí, pues. Y efectivamente, de acuerdo a lo que, para mí también lo que tú me estás diciendo. Pues hay otros elementos también que se desarrollan con las mismas características, pero se tiene que descartar con un examen, no con la clínica. Claro, y que no tiene examen, por ejemplo, yo todos los días voy a visitar a esta persona y le hago movimientos de brazo y todo lo que yo sé, lo que aprendí en masoterapia, pero yo no soy un especialista todavía, porque yo hasta el momento siempre he dicho, no he aprendido nada, solamente tengo teoría, pero resulta que ya la mano ya le cuesta manipularla, todavía tiene agarre, tiene prensión, porque eso estamos trabajando con la prensión, pero cada día hay más dolor, dicen los dedos. Qué extraño eso. Habría que pegarle una miradita un poquito más profunda, sí, Jorge, porque Sí, puede... no, es que para yo recomendarle a la cuidadora que por Ya, último... sí, recomiéndale que vaya nuevamente y que vaya viendo si es que eso se ha ido aumentando o se ha detenido. Sí. Gracias, profesor, que ya lo me quedó mucho más claro. Seguimos avanzando entonces. ¿Cuáles son las complicaciones neurocognitivas que que la persona va a tener con un accidente vascular? Voy nombrando. Va a presentar problemas de atención selectiva, dividida y sostenida, ¿ya? Cuando hablamos de la atención selectiva, estamos hablando de, por ejemplo, quizás alguien ahora en su casa está teniendo un ruido, pero no lo está pescando y está pescando lo que yo estoy hablando. Pero ahora tiene la capacidad de poder seleccionar lo que quiera atender, selección selectiva. O la dividida, quizás mientras están escuchando música, están escuchando esta clase. Tiene la capacidad de dividir el componente atencional en dos. O la sostenida, que llevan constantemente atendiendo a lo que yo estoy hablando, mantenido durante el tiempo. La sostenida es lo que también podemos encontrar por lo que se entiende por la concentración. También, ¿qué otro elemento podemos encontrar? La memoria. Tenemos alteraciones de memoria declarativa y no declarativa. ¿Saben ustedes la diferencia entre la memoria declarativa y no declarativa? No, profe. ¿No? Ya. La memoria declarativa, la memoria a largo plazo, lo vamos a decir así. Tenemos la memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo la podemos dividir en dos. La memoria declarativa y no declarativa. Por ejemplo, Jorge, dime la fecha de nacimiento tuya. 1 del 12. Ya, ahí tú estás declarando una acción que ocurrió hace mucho tiempo, pero tú lo estás declarando. Es una memoria declarativa a largo plazo. Pero tenemos, por ejemplo, la memoria no declarativa, que es cuando ustedes tienen que ir a buscar algo, no
no se ponen a acordar, oye, ¿cómo es la marcha? ¿Cómo camino yo? Ustedes van y caminan, ¿cierto? Son todas esas, la memoria no declarativa son aquellas, a ver cómo lo defino, son todas aquellas acciones que están automatizadas y que están previamente aprendidas en nuestras primeras etapas de vida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes se van a lavar los dientes, no se preguntan, oye, ¿pero cómo me lavo los dientes? ¿Cuáles son los pasos? Ustedes eso lo tenemos, ¿ya? Entonces tenemos la memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo se divide en declarativa y no declarativa. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. También tenemos, por ejemplo, ¿qué otros elementos más son los que se van afectados? Las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas funciones que me permiten poder tener un comportamiento socialmente adecuado. Y está constituido por la atención, la flexibilización, pensamiento abstracto, voy a darle ejemplo después cada una. Entonces, las funciones ejecutivas son aquellas funciones cognitivas superiores, es un conjunto de funciones cognitivas superiores que me permiten poder tener un comportamiento socialmente adecuado, y dentro de estas tenemos diferentes tipos de funciones: la atención, la flexibilización, el pensamiento abstracto, y tenemos también la categorización. Voy a ir haciendo ejemplos y voy haciendo preguntas. Jorge, te voy a ocupar como ejemplo de ti ya que estamos conversando. Voy a decir 5 números y dime cuántos números 3 dije, ¿vale? Ya. 1, 4, 3, 5, 3, 8, 9, 3. ¿Cuántos 3 dije? 333. Dijo 3. 3, exacto. Entonces, ahí tu atención. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Qué significa más vale pájaro en mano que 100 volando? Que tengo algo seguro. ¿Qué significa casa herrero, cuchillo, palo? Que lo que hace de afuera no lo hace en la tuya. Ya, ese es pensamiento abstracto. Jorge, ¿qué pasa si es que... a ver, ¿qué pasa si es que tú estás en la cocina y te das cuenta de que se te echó, no sé, la taza se rebalsó con agua? Corta el agua, o retiro la taza. ¿Qué pasa si es que en la taza te das cuenta que el agua está muy caliente y no te la puedes tomar? ¿Qué harías? No, la dejo en otro lugar y la enfrío, espero que se enfríe. Ya. Flexibilización. Tienes la capacidad de poder flexibilizar cognitivamente y dar una solución. Y ahí está también la resolución del problema. ¿Estoy bien entonces? Está impeque, hasta el momento. Pensamiento abstracto y categorización. Voy a nombrar 4 elementos, Jorge, y quiero que tú me los subdividas en grupos, ¿vale? Ya. Tengo un cuchillo, un tenedor, un cepillo de dientes y un champú. ¿Cómo lo podrías tú organizar? Yo, los dos cepillos de dientes, shampoo son artículos de aseo, el cuchillo y el tenedor artículos para la alimentación. Vale, ahí categorizaste. Entonces, tenemos el comportamiento socialmente adecuado asociado a la atención, identificaste los números, flexibilización y resolución de problemas, lograste tomar un camino cognitivo distinto para poder solucionar la problemática de la taza del agua caliente. Pensamiento abstracto, logras tener un pensamiento no concreto, sino que te permites poder hacer un razonamiento más complejo. Y categorización, logras poder definir qué va primero y qué va segundo dentro de un aspecto general. ¿Queda claro eso? ¿A mí sí? No sé. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué otra Sí. cosa más? ¿Qué otra cosa más tenemos arriba? Nos estamos alargando un poquito más, pero en esto, pero... ¿Puede ir el lenguaje ahí o no? Exacto, lenguaje, ya, por ejemplo que dijiste lenguaje. Tenemos lenguaje, y en el lenguaje, ¿qué es lo que vamos a tener específicamente? En el lenguaje tenemos lo siguiente: lo comprensivo y lo expresivo. Cuando hablo de comprensivo, estoy hablando precisamente de la capacidad de poder entender la información, ¿ya? Y si estoy hablando de expresivo, estoy de la capacidad de poder expresar. Cuando hablo de comprensivo, estoy hablando cuando ocurre alguna patología, se llama afasia de Wernicke,
Y cuando hablo de expresivo, afasia de ¿Broca? No. Broca, ya. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se expresaría una afasia expresiva? Por ejemplo, a ver, yo tengo acá en este caso, yo tengo en mi mano ahora una botella de plástico transparente con agua. Y el Jorge me pregunta, me dice, Jaime, ¿qué tienes en la mano? Y yo lo que voy a responder sería esto. Esto, ¿cómo? Y voy a hacer el gesto de tomar agua. Y voy a hacer el gesto de que mi dedo apunta a la boca, que agua. Y puedo hacer el gesto de que trago, pero no sé decir que es una botella, pero sepa que funciona. Entonces yo le puedo decir a la persona, a ver, toma, ¿cómo se llama esto? No, a ver, preocúpalo. Y lo va a hacer, ¿ya? Y la fascia comprensiva no va a entender nada y te va a mirar como si tú estuvieras hablando en chino. Es exactamente lo mismo, como que un chino nos venga a dar una instrucción y te diga, lero, lero, guachulero, guachulero, y tú lo quedas mirando así como, ni siquiera tenés la capacidad de poder hacer una reflexión de lo que te dijo y tu cara es como una cara de póker que te quedas mirando directamente a la persona y no entiendes nada. ¿Se entiende esa lógica? Sí, profe. Sí. entiende. Ya, y en términos generales vamos a tener también la apraxia. ¿Saben lo que es la apraxia? ¿Temblores? Es como que no puede hacer las actividades como planificadas, como algo así. Exactamente. No tiene que ver con el temblor, Jorge. La apraxia tiene, como, por ejemplo, a ver, mira, a ver cómo lo voy a hacer ahora. Mira, a ver, para explicarlo en un ejemplo. Ya, te vas a poner la polera, Jorge. Vamos a imaginar que estaba haciendo ese gesto, ¿vale? Pero resulta que no te la puedes poner no porque no tengas fuerza en tus brazos, sino porque no sabes cómo organizar los pasos para mover ese brazo que tiene fuerza, que es lo que dijo la compañera, la planificación del movimiento. Yo tengo una persona que está con una apraxia ideomotora y yo les paso las cosas, ella tiene fuerza en la mano, pero no logra, por ejemplo, pescar y maquillarse. Pero tiene fuerza, yo le pido flexo-extensión, hace flexo-extensión de codo, hace todo lo fuerza, pero no tiene la posibilidad de hacer la acción, porque hay una alteración de la planificación del movimiento, ¿ya? Entonces tenemos y existen muchos tipos de apraxia, pero esto lo vamos a definir en términos generales. Planificación del movimiento. ¿Queda clara la apraxia? Profe, ¿Sí? ¿y ese tipo como de síntoma es recuperable o queda por siempre la Todo es apraxia? recuperable. Todo es ya. recuperable, como también todo no es recuperable. O sea, eso solo depende del grado en que quedó la persona Del después grado, del socio de la histórico lesión. y de uno como terapeuta. ¿Te imagináis? Tú no te diste cuenta nunca que tenía una apraxia Exacto. y la trabajaste siempre como problemáticas de fuerza y trabajaste la fuerza de la extremidad superior y en verdad era planificación y trabajaste 6 meses eso. Mm. También acá y sobre todo en verdad pasa mucho de que cuanto más información de neuro sabe la persona que está tratando, de verdad que hay una diferencia concreta en la repercusión de la mejoría de la persona. Tenemos la heminegligencia. ¿Qué es lo que es la heminegligencia? Es una alteración sensoperceptiva. O sea, disculpen, perceptiva. Y cuando hablamos de una alteración perceptiva, lo que estamos hablando es el hemicuerpo de la persona no existe. Yo puedo estar sentado arriba de mi mano derecha y mi mano no existe. Yo voy a dibujar un reloj y dibujo solo la mitad del reloj. Voy a dibujar una flor y voy a dibujar la mitad de una flor. Pero no, eso ocurre no por problemáticas de fuerza, sino que está ocurriendo por problemáticas perceptivas de integración de mi cuerpo en el espacio. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la heminegligencia? Sí, profe. Si tengo una persona con heminegligencia, ¿trabaja en fuerza, sí o no? Como método inicial para integrar el hemicuerpo al campo visual o al campo.
¿Trabajarían fuerza? Primariamente, ¿creen ustedes? Si tengo una persona con un accidente vascular con una heminegligencia de la extremidad superior derecha, lo primero que harían, ¿trabajar fuerza, sí o no? No, ¿Por qué No, no? yo no trabajaría fuerza. ¿Cuál es la razón por la que no? Yo también estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la razón? porque habría que como concientizar la existencia de ese lado primero, algo así. Ya. En términos, muy bien lo que dijiste. Si lo ordenamos sería, ¿por qué con la heminegligencia inicialmente no trabajo fuerza? Porque no es una problemática que sea secundaria a la fuerza. Es una problemática a la falta de integración perceptiva de mi cuerpo al campo. Por lo tanto, ¿qué estrategia voy a utilizar? La concientización de ese mi cuerpo para que desde ahí pueda integrarlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Sí, Ya, bacán. Alteración perceptiva de mi cuerpo en el espacio. ¿Qué otro elemento también tenemos? Algo que se le ocurra, porque hay muchas más, pero algo que quieran saber de las neurocognitivas: atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, apraxia y negligencia. Voy a quedar hasta ahí. Y después yo estoy haciendo, por si acaso acá, estoy escribiendo en el Word, cada una de estas cosas quedan las complicaciones motoras, sensitivas y funcionales. Voy a yo desarrollarlas solo esas y se las voy a enviar para que la tengan como insumo, para que ahora vayamos a la situación, que nos queda justo media hora, ¿ya? Ya, profe. Voy a hacerle una consulta en torno a la heminegligencia. Díganle nomás. ¿Por qué cuando usted dice que si dibujan, no sé, un reloj, una flor, solo dibuja la mitad de la flor, siendo que es como la afectación está como en el cuerpo, así como que no logra hacer esa asociación? Mira, Porque él ve, yo supongo que si ve la flor completa, pero él- al plasmarla no ve la mitad de la flor Ya, mira. porque no reconoce su cuerpo o porque no reconoce la mitad de la flor. Ahí diste en claro, que el razonamiento que estáis haciendo es el que así se empieza. Lo que estáis diciendo está muy, muy bien hecho, porque esas preguntas, al final, esta cuestión en neuro, la única forma de entenderlo son entre más preguntas te haces, más que respuestas encuentras, porque con las preguntas que te haces, va diferenciando. Y ahora tú hiciste la diferenciación muy buena. Oye, pero por qué no dibuja la flor si no tiene una problemática de campo visual? Esa lógica está muy buena, porque en definitiva, si tiene problemática en el campo visual, es porque fue otro lóbulo que fue dañado, y acá en este caso no es el lóbulo occipital el que ve todo el campo visual, y la heminegligencia la ve el lóbulo parietal. Entonces, esa pregunta está muy buena. Lo que ocurre ahí es que hay la integración del espacio. Todo lo que esté en esta parte del hemicuerpo derecho no existe, pero no por una problemática de que no vea, que no exista esto en el campo visual. Si no existe la botella, ni tampoco va a existir mi brazo. No está solo, podríamos decir que también es exteroceptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos que se encuentran en mi brazo derecho están en el espacio. Por más allá que sea mío, está en el espacio, al igual que la botella y al igual de todo lo que yo me estoy construyendo espacialmente en mi imaginación. Entonces, cuando voy a hacer la flor, voy a hacer la parte de la flor solamente la que presenta esta problemática. Tengo un video, pero bueno, el tema de tiempo no se lo voy a mostrar. Estoy atendiendo a una persona con negligencia y le rayé la pizarra completa. En la clínica le tengo una pizarra y se la rayé completa la pizarra. Y le pasé una toalla nueva y le pedí que borrara todo lo que la persona ve, o sea, integra en la pizarra. Y dejó toda la mitad de la pizarra llena con los escritos. No borró nada. Y tú, por más allá que se la muestres, no la va a integrar. Entonces, esa parte, si yo se la muestro el ojo izquierdo la va a poder integrar. Y ahí recién, porque el ojo izquierdo es el que está integrando todo eso. ¿Ya? Entonces, en resumen, la heminegligencia no es una problemática de fuerza, es una problemática perceptiva. Por eso uno dice que la heminegligencia es una problemática cognitiva superior, perceptiva, no es sensitiva, porque yo voy y le pincho el dedo y siente que le pincha el dedo. Yo le pongo una temperatura y va a sentir la temperatura. Por eso es la diferencia de perceptivo y sensitivo. No una problemática sensitiva, sino más bien una problemática perceptiva, cognitiva superior, de integración del hemicuerpo a la línea media. Pero, profe, ante esos estímulos, entonces la persona, no sé, si le pone algo caliente y se quema, sacaría el brazo, si lo pincha, movería el brazo, pero Exacto. no sabe que lo está moviendo. Eso, No sabe lo que está moviendo. Exacto. Mira, te pongo un ejemplo súper específico, que cuando yo empecé, yo salí de la U el 2012 y también yo no sabía
nada de neuro, mucho menos de la información que al menos uno le entrega ahora, nosotros no salíamos con nada, mucho menos, un cuarto de lo que le entregamos. Y cero que sabía lo que era la negligencia. De hecho, menos mal que no me preguntaron en el examen de grado, porque fijo no lo hubiera sabido responder. ¿Y qué es lo que ocurrió? Me acuerdo que estaba en la clínica, en mis primeras personas que estaba atendiendo, y de verdad que ya no hallaba cómo poder entrenar la negligencia, porque tenía una persona con negligencia que por más allá que yo pusiera bombo y platillos para que activara la extremidad superior y le integrara una actividad de la vida cotidiana, no lo hacía. Y estaba sentada la persona, y yo estaba sentado al lado, así como ya, como pensando, ya, ¿qué se me ocurre para esta cuestión? Porque al principio cuando uno va a salir de la U, al final son puras cachativas que es la que uno se va acercando al aprendizaje. El aprendizaje desde lo práctico va llegando a lo teórico. Y estaba con una tijera en mi mano, justo al lado de la persona, y pesco la tijera y la voy a dejar en la mesa, pero justo la dejo cerca de su brazo. ¿Y qué es lo que ocurre? Apenas vio la tijera, va y corre el brazo. Y ya había trabajando 3 sesiones con él y la persona no había movido ni siquiera el dedo chico y resulta que ahora pongo una tijera al lado y mueve el brazo. Y esa fue la primera vez que empecé, bueno, de parte de que me interesé mucho por la negligencia y dije, aquí hay algo que hice, no sé qué, pero que hice, que logré que hiciera lo que he estado tratando de hacer toda esta semana. Que en definitiva fue, hay una alerta, una problemática de sobrevida. La cuchara, la tijera va hacia mi brazo que me va a dañar y por un tema de supervivencia, de alerta, yo voy a correr mi brazo, pero no por una intención perceptiva de planificación. Entonces ahí, en ese caso, hicimos como un juego para ver como evaluativo juego y dijimos ya, tu antebrazo, tu mano es la pista de aterrizaje y la tijera es el avión. Tú tienes que lograr que el avión no aterrice. Entonces yo con mi mano iba tratando de llegar, de aterrizar a la mano de la persona y la persona moviendo el brazo como en todos los planos. Entonces ahí hay sistemas de que la percepción está afectada, pero si hay un tema de alerta de por medio, puede llegar a mover la extremidad superior. Ya sí entiendo. Profesor, entonces, mi negligencia está siempre, puede ser en alerta como de protección, si hay alguna agresión, alguna cosa. Exacto. Ahí te doy una técnica, una estrategia completa para trabajar la negligencia. Si la persona que tú estás viendo tiene negligencia, tú lo que tienes que ponerte a pensar es, tengo que integrar mi cuerpo y ya sé que desde la alerta lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si a la persona yo la empujo para un lado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener una reacción de protección de equilibrio. Entonces, esa también es una reacción de alerta y que nos pudiese servir en las primeras sesiones para poder integrar a la fuerza, pero desde la alerta, mi cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Ya, voy a leer ahora la situación de salud. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy vamos en conjunto, ahora como esta es la primera, en conjunto vamos a ir leyendo una situación de salud, ¿ya? Asociada a un accidente vascular en UTAC, ¿ya? Cómo se hizo el proceso específico de evaluación, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es leer la situación, leer lo que se hizo, y ustedes tienen que desarrollar los objetivos, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, se está compartiendo el caso número 1. Sí, profe. Y Voy a leer en voz alta. Tenemos, mujer de 74 años, vive en Chillán, con hija, ingresa al hospital Herminda Marín el 16/9/19 tras presentar debilidad en mi cuerpo izquierdo que imposibilita la manipulación de objetos. Es diagnosticada con infarto frontoparietal derecho, trasladada a la unidad de tratamiento de accidente cerebrovascular el 17/9/19. NICH de ingreso 13. El NICH es una escala de valoración que utiliza para poder cuantificar el estado basal de la persona con accidente vascular, ¿ya? Entonces, en resumen, más allá de las fechas, el miércoles tuvo el accidente vascular y el jueves ya estaba en UTAC. Y el jueves la estaba hablando de la terapeuta ocupacional. Hay un antecedente de ACV antiguo, occipital derecho, fractura cadera izquierda operada, postrada por este motivo, ranking basal 4, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes que se hicieron? TAC de cerebro, y eso mencionó un infarto antiguo, occipital derecho, y hipodensidad
aguda en el territorio de ACM, derecha, arteria cerebral media derecha. Entonces la persona tuvo un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral media derecha. La arteria cerebral media derecha irriga el frontal y el parietal. Entonces, tenemos la indicación del médico tratante, que es reposo relativo asistido, movilizar en cama, prevención de heridas y evaluación por equipo multidisciplinario. Evaluación. Entré a verla. Estoy dentro de la UTAC. Si estoy dentro de una UTAC, ustedes ya deben saber más o menos que estoy dentro de una unidad de atención cerrada. Estoy dentro de una atención cerrada, la persona se encuentra hospitalizada, se encuentra monitorizada. Lo primero que yo tengo que ir a ver en ese sentido, si se encuentra monitorizada, es tengo que ver la estabilidad hemodinámica. Entonces yo primero lo que voy a ver es cuánto satura, la saturación de oxígeno en definitiva, lo que habla es la hemoglobina, qué tan saturada de oxígeno se encuentra. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Por lo tanto, si yo hablo de una saturación del 100%, estoy hablando de que la hemoglobina está saturada por 100% de oxígeno. Los niveles de saturación mínimos para funcionar o la normalidad son entre 93 a 98. Si tengo una persona que está saturando 82, significa que está llevando menos oxígeno a las diferentes partes del cuerpo trasladada por esta hemoglobina, ¿ya? Entonces, si tengo una persona con COVID que lleva a la urgencia, puede llegar a saturar 60, y eso significa que no le está llegando oxígeno y que se está ahogando, ¿ya? Entonces, cuando yo le aplico la saturación, presenta la saturación de 93%, una frecuencia cardíaca 108, la frecuencia cardíaca en definitiva es la cantidad de latidos que tiene el corazón, que dentro de los parámetros normales son de 60 a 100, la presión arterial 120,79, ¿cuáles son los rangos normales? 130,80, y presenta una temperatura de 36,2. Siempre deben evaluar la temperatura en la persona hospitalizada, siempre, porque la temperatura es la que te va a dar si es que presenta algún tipo de infección que se expresa en temperatura. Si yo voy a evaluar a una persona y de repente me doy cuenta que ayer estaba súper orientada, no sabía dónde estábamos, y hoy día la voy a ver y me doy cuenta que no sabe dónde está, la noto inquieta en la cama, no sabe su nombre, no se acuerda de mí, yo podría sospechar que pudiese estar con un foco infeccioso, y ese foco infeccioso habría que ver cuál es el foco. Yo puedo tener una infección porque tengo una infección urinaria, o puedo tener una infección porque el catéter donde me están pasando los medicamentos se me infectó, o porque tengo una escara, una úlcera por presión y se me infectó. El foco de la infección puede ser variada, pero se va a expresar con aumento de la temperatura. Por lo tanto, eso me permite a mí establecer que desde el punto de vista infeccioso, si está infectado, al menos no está expresándose la temperatura. Y al menos yo con eso ya tengo la parte inicial de poder tener una evaluación más del punto de vista hemodinámico. Evalúo lo invasivo, está con una sonda nasogástrica, es decir, la persona no se encuentra alimentándose por la vía oral y se encuentra por una sonda que le entra a la alimentación por la nariz, ¿ya? Y presenta una sonda Foley. ¿Eso qué quiere decir? Que es una sonda que directamente está regulando el proceso de micción, ¿ya? La contención se encuentra con mitón en mano derecha amarrada. Entonces, en términos generales, acá vamos a llegar a la pieza de la persona, se encuentra hemodinámicamente estable y además se encuentra con sonda nasogástrica y sonda Foley y se encuentra contenida, ¿ya? Profe, ¿esa contención es porque es agresiva la Lo más persona probable o es que sea porque... agresiva. Ah, ya. Pero Sí. yo no sé si llamaría la palabra agresividad, no es la O correcta, sino que, llamémoslo, puede estar con, desorientación y por eso puede estar como... sí, a ver, más técnicamente sería delirium. Ya. El delirium se expresa, el delirium es una fluctuación del estado atencional y del pensamiento, que se expresa con desorientación de tiempo y espacio, con lenguaje verborreico y con desorientación de tiempo y espacio. Lo vuelvo a repetir. No sé si de la misma manera, porque no me lo sé de memoria, pero es lo que entiendo yo por delirio. El delirio entonces es una fluctuación de la atención y del pensamiento que se expresa con desorientación de tiempo y espacio, lenguaje verborreico y agitación psicomotora. Y entonces, cuando tú, Micaela, mencionas
se encontraba violenta, el nombre técnico sería entonces agitación. Ah, agitación, no delirio. O sea, no, es que la agitación, yo puedo, a ver cómo lo explico. Tú puedes, puede que haya una persona violenta, efectivamente, hay personas que son violentas, Sí, sí, claro, ¿ya? sí, lo he visto. Y hay personas que tienen agitación psicomotora. Ya, Agitación psicomotora puede ser causa de un delirium. La agitación psicomotora en sí no es una causa, es una consecuencia. secuencia. Ya, Entonces yo tú me puedes ver inquieto, con una inquietud psicomotora, y me muevo a cada rato y estoy así moviéndome, y eso puede estar asociado a que tengo delirio, claro. ¿ya? Entonces, en general, el nombre técnico para utilizar siempre es decir, se encuentra agitado. De hecho, siempre cuando voy a hablar con la enfermera, yo les pregunto, oye, ¿cómo ha estado? Porque el delirio no es sinónimo de desorientación, ¿ya? Entonces, tenemos la orientación y de tiempo y espacio. Puede estar desorientado, pero la atención mía fluctúa, ¿ya? Y esta fluctuación de la atención es la que caracteriza el delirio, ¿ya? A diferencia de otras problemáticas. Ujú. ¿Queda clarito ahí? Sí, sí. Ya. Entonces, seguimos viendo. Logra vigilia, contención. Entonces ya tenemos está con delirium. Vamos a ir anotando, yo voy a ir anotando algunas cosas. Elementos, se encuentra con delirium. Entonces ya ustedes ya saben al tiro ahí que el objetivo que tiene que ir al delirium. Tienen que saber qué es lo que es el delirium y cómo se trata. Delirium. Y fíjense bien, tiene solamente contenido una mano, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué significará si es que tiene contenido sola mano en la mano derecha? ¿Qué estará pasando con la mano izquierda? No tiene fuerza, no está con Exacto, movimiento, está parético todo el lado izquierdo. Ya, hemiparético. Lado izquierdo, lo que acaba de identificar Micaela es lo que te está diciendo que tienes que ir a evaluar y ahí está el objetivo. Lado izquierdo, hemiparético. Ya, ¿qué más? Estoy anotando las cosas que nos damos cuenta. Ya nos dimos cuenta que hemodinámicamente está estable, que eso es súper importante. Si está hemodinámicamente estable, ¿qué les permite hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer? Si tiene buena presión, si tiene buena saturación, si tiene todo eso, tiene buena frecuencia y buena frecuencia respiratoria. ¿Qué les Puede permite? ser movilizaciones. Ya, o sea, te permite al menos Claro. pensar que tú pudieses demandarla en un hito motor alto. Sí, claro. Eso sería. Esa es la palabra técnica que tienen que ocupar. Si tiene estabilidad hemodinámica, me permite poder trabajar en un hito motor alto. ¿Cuáles son los hitos motores altos? ¿Cuál crees tú, Micaela? Tírame un hito motor alto que tú creas. Ay, no sé. Yo. Estás estable en tu cama. Y yo te digo a ti, Micaela, ¿sabes que estás impeque? Entonces, ya, ¿qué harías tú? No sé, le haría movilización ¿Ya? de brazos, puede ser, piernas. Pero ¿en qué parte? ¿Acostada? ¿En supino? ¿A 180 grados mirando el techo? Porque si está eso se lo Es que, podemos hacer hasta una persona que claro, toma. no, yo creo que quizás sentado, porque si está bien hemodinámicamente, tiene la presión buena, entonces no Ya, debería haber sentado. ningún problema. Claro, Sentado. ¿Cuál podría es? ser sentado. ¿Cómo? ¿Sentado dónde? No en la cama. No Ya. lo sentaría en una silla porque tiene todavía el lado izquierdo parético y se me puede ir para el lado. Y si tenemos que Para la trabajar, zona. y si tenemos que trabajarlo, ¿cómo lo haríamos? Porque para que mejore tenemos que trabajarlo. Ah, claro, pero es que esto no es, estamos primero recién saliendo de la urgencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo voy Empezamos a, uno al se tiro. puede llegar, lo puedo llegar y sentar al tiro? De uno. Yo lo hago incluso con personas intubadas, que están con Y el tubo metido hacia pulmones y que están o recién saliendo del coma. Si se puede hacer. ya, pues sentémoslo. Ya, pues, entonces, pero ahora la pregunta es, ¿dónde lo sentamos? Pues? Por eso te pregunté. Porque Ah, ya. podemos No, sentarlo. no en una silla, yo creo que no lo sentaría en una silla normal, Ya, quizá en una silla de ruedas que es más ancha, o algo, ya, algo como que me permita como tener el cuerpo un poco más erguido, quizá, ya. Si fuésemos como, por fase, sedente largo. Sedente claro, largo significa que pescáis la camilla y me dejáis sedente largo. O sea, que sigo acostado, pero con la camilla inclinada y estoy en 90 grados. Ese es un sí, sedente largo. Así empezaríamos.
De hecho, yo lo primero que hago eso, porque si le pregunto, imagínate que te pregunto a ti, ¿qué día es hoy día? Estáis recién despertando mirando el techo. Lo más probable es que me vaya a decir cualquier día, cualquier cabeza pescada, y eso no significa que tengáis delirium. Significa No, que claro. estáis recién despertando nomás. Entonces, tenemos ese sedente largo, sedente borde cama y sedente en silla. ¿Ya? Siguiendo avanzando. Mental. Logra vigilia el estímulo verbal por periodos breves. Parcialmente cooperadora. S5Q 3 de 5. El S5Q es una escala que te dice: abre los ojos, cierra los ojos, sube tus cejas, baja tus cejas, abre tu boca, saca la lengua, apriétame la mano. Es una escala de colaboración inicial que nos permite ver si la persona está entendiendo instrucciones simples. Entonces acá, miren, está en parcialmente cooperadora, ¿ya? Entonces está con delirium, con poca colaboración. Eso es otro elemento que podemos sacar como conclusión. Logra sostener atención por breve periodo de tiempo. Segundo, desorientada en espacio, parcialmente orientada en tiempo y persona. Logra nominar objetos, disártrica. Si logra nominar objetos, ¿qué no tiene? Afasia de Broca. Exactamente. Muy bien. No tiene afasia, pero presenta disartria. La disartria es la problemática de la articulación de la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a poder nominar los objetos, pero me voy a equivocar en las palabras que la articulan. Por ejemplo, celular. Logro decirlo, pero se fijan que en la articulación entre lu, en esa parte me queda un poquito más pegado. ¿Ya? Entonces, no tiene afasia de Broca, solo tiene disartria, y la disartria nosotros como Teo la trabajamos también, pues solamente que quien la lleva ahí, la fono, pero nosotros complementamos el trabajo. Profe, ¿y la disartria sería como cuando los niñitos chicos están recién aprendiendo a hablar, o un poco más? Como solo sería como pausado la parte de como No, mira, celular. yo creo que no sabe, a ver, buena pregunta desde el punto de vista técnico, pero a modo de ejemplo, para entenderlo, está bien, que podría llegar a ser esa lógica, pero no está bien decir que tiene disartria la persona bebé, ¿ya? Ah, no, me imaginaba así, no me imagino que el bebé tiene disartria, sino que es como ya. entender que está recién incorporando las palabras, entonces, Y la articula. claro, y es más lenta la articulación. Exacto, así mismo. Ese es el ejemplo. No que el bebé tenga disartria. Ya. Es que, de hecho, ni siquiera sé yo tampoco, sí se llama así, por eso también te lo decía. Puede que sí, pero como no cacho nada de niñeces. Ya, entonces tenemos, mira lo que llevamos avanzando. Hemodinámicamente es tan estable, pero lo que, el hito motor entonces que podemos empezar a evaluar sería esto: el motor sedente largo, el sedente borde cama, en silla. Claramente, si la primera evaluación no la vamos a sentar en la silla, vamos a llegar con suelta al borde cama. Está con delirium, hay poca colaboración, está desorientada en tiempo y espacio, tiene el lado izquierdo hemiparético, no tiene afasia de Broca, solo tiene disartria. Seguimos avanzando. Hemianopsia izquierda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué creen ustedes? Miren, voy a decir la siguiente información y quiero que alguien responda. Como historia, nosotros vimos que antiguamente había tenido un accidente cerebrovascular posterior principalmente, ¿cierto? Habíamos dicho, tiene una accidente vascular occipital derecho, previo, hace hartos años. ¿Qué relación tiene con la hemianopsia? Disminución visual. Ya, ahí, muy bien lo que tú mencionas, Jorge, pero tenemos que limpiar para que se entienda. Es la eliminación, no es la disminución de uno de los... ¿Cómo lo puedo explicar fácil? Imagínate cuando uno ve, Jorge, cada ojo tiene 4 cuadrantes: superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. ¿Me sigues? ¿Ya?
Y la hemianopsia, por ejemplo, es que de mi ojo izquierdo, toda la mitad izquierda de mi ojo izquierdo no tiene campo visual. ¿Ya? Entonces, eso es una hemianopsia. ¿Qué pasa si tú tienes una cuadranopsia? Los cuatro cuartos de ese campo están afectados. O sea, si tuviera la 4 con un ojo no vería. No vería. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, ayer atendí a una persona, anteayer, que tenía una hemianopsia, pero fue muy cuático porque todavía, como estaba grave todavía, todavía es cuando uno trabaja en esta área, pero más en agudo, tú tenés que